caso. Para empezar, como una medida digamos, no es una idea de la fisiopatología, los eosinófilos y las células y los mastocitos son células que tienen mucho que ver con la inflamación, con la alergia, con tipo de infecciones, los eosinófilos tipo parasitarias, y están muy interrelacionadas a nivel de señalización entre estas dos células, y a veces cuando aumenta una célula, aumenta la otra, y a veces se puede confundir entre lo que es una eosinofilia y lo que es una enfermedad de mastocitos, que hay muchas y es otro tema, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, toda esta reacción, esta respuesta que se da entre estas dos células también puede generar mucha inflamación, e incluso esta inflamación puede dar lugar a fibrosis de los tejidos, que va a ser una manifestación, por ejemplo, en algunos casos solamente, de un síndrome hipereosinofílico que puede generar daño de órgano blanco. Entonces, estos eosinófilos, resumiendo lo mismo que el gráfico anterior, la liberación de gránulos tóxicos, la producción de mediadores lipídicos, la liberación de citoquinas, influyen en toda esta inflamación que decimos y que pueden dar lugar a la fibrosis de los tejidos, que ahí es cuando puede estar comprometido el paciente en algunos casos. ¿Qué es la eosinofilia? Bueno, se define como el valor absoluto mayor a 500 por milímetro cúbico, es un valor absoluto de eosinófilos. Cuando hablamos de una hipereosinofilia, cuando son más de 1500 por milímetro cúbico, y tiene que estar confirmado, no es solo una determinación, ¿sí? A veces también las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud han cambiado cuánto tiempo tiene que ser esta eosinofilia para ser un síndrome hipereosinofílico también. ¿Y qué es el síndrome hipereosinofílico? Bueno, es más de 1500 durante al menos 6 meses, fue la definición un poquito más antigua, y ahora les voy a mostrar otras clasificaciones, que ahora, con que sean más de 4 semanas, la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2022, con que sean más de 4 semanas alcanza. Esta es la definición más clásica. ¿Y qué es? Cuando hay compromiso de órgano blanco, ese es un síndrome hipereosinofílico. ¿Y cuándo podemos decir? Bueno, en grados, que a veces el grado no va tanto con la manifestación clínica, por ahí puede haber un grado alto de eosinófilo severo y no tener manifestaciones clínicas también. Entonces, como dice ahí, el grado de eosinofilia en sangre periférica no predice que va a haber o no daño de órgano blanco, pero se los define en leve, moderado y severa de acuerdo al recuento absoluto, ¿sí? Ahora, si es para enloquecerse la cantidad de causas que puede haber de eosinofilia, como les dije, muchas no van a tener nada que ver con el hematólogo. Entonces, existen las eosinofilias primarias. ¿Qué le llamamos primarias? Cuando es una eosinofilia clonal, que el eosinófilo es una célula oncológica, ¿sí? Entonces, donde los eosinófilos forman parte del clon neoplásico, ¿sí? Porque también puede haber hematológicas no primarias, que para confundir un poquito más, y las secundarias, que son las reactivas, son la mayoría, que pueden ser de trastornos alérgicos, que es lo más común. Pacientes asmáticos con rinitis pueden tener aumento de eosinófilos, como verán siempre en los laboratorios. Asociado a fármacos, es bastante común que haya eosinofilias asociadas a fármacos, por eso la historia clínica es muy importante para saber qué le está pasando, qué cambió ese paciente. Obviamente las infecciones parasitarias y fúngicas, que están mediadas por eosinófilos. La respuesta inflamatoria de parásitos e infecciones fúngicas es mediada por los eosinófilos. Después, trastornos gastrointestinales, que habrá desde los autoinmunitarios o no, pueden asociarse mucho a la eosinofilia, y por supuesto todas las enfermedades reumatológicas y las vasculitis, muchas cursan que eosinofilia, bueno, como habrán, no sé si ya tuvieron algún módulo de reumato, pero es algo bastante común, las vasculitis ANCA son que se asocian a la eosinofilia, ¿no? Y después tumores sólidos, linfomas, leucemias, pueden cursar con eosinofilia, pero sin el eosinófilo ser el clon, ¿sí? O sea, ser una enfermedad hematológica, pero de manera reactiva aumentar los eosinófilos sin que esos eosinófilos sean el clon neoplásico. Por eso son secundarias en ese caso, ¿sí? Y después hay una variante que es como un poco a veces de descarte, y hay un estudio que nos define bastante, que ya vamos a ver, que es el síndrome hipereosinofílico de variante linfocítica. Que ya vamos a ver que es un tipo de eosinofilia reactiva
que es a veces difícil de diagnosticar. Y, por supuesto, cuando no le encontramos cuál es la causa, y muchas van a caer en esta, es una eosinofilia idiopática, que no tiene una causa determinada. Entonces, como dijimos, bueno, ¿qué son todas las, un poco definiendo lo mismo de las secundarias? Bueno, acá un poco un listado para que tengan de cuáles son dentro de los trastornos alérgicos, las causas dermatológicas, a drogas, enfermedades infecciosas, un listado de todas las cosas que nos pueden dar eosinofilia, ¿sí? Y dentro de las secundarias reactivas también tenemos, para seguir con esta lista, enfermedades respiratorias, reumatológicas, como dije, pero mostrándole un poco las causas más definidas para que lo tengan como un listado, ¿sí? Bueno, y las eosinofilias primarias clonales, que son las del hematólogo, son donde la neoplasia, el eosinófilo forma parte del clon neoplásico, como dijimos, y es un lío la clasificación, lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible, ha cambiado un poco la última clasificación de la WHO. Están las neoplasias mieloides, así se llaman, tiene un nombre bien feo, neoplasias mieloides linfoides con eosinofilia y genes de fusión de tirosina quinasa, así se llama en la última clasificación. ¿Qué son las tirosina quinasa? Esto es muy del hematólogo. Son genes de fusión, cuando hay translocaciones entre los cromosomas se generan genes de fusión patológicos que dan lugar a una enfermedad hematológica determinada, y entonces esos rearreglos de genes que forman un gen nuevo son los que generan la enfermedad, en este caso la eosinofilia, pero existen otras enfermedades hematológicas. Entonces, los rearreglos, que tienen estos nombres más raros todavía, el PDRGF-alfa, el beta, el FGFR1, el JAK, son todas bien clasificadas por la WHO, que son neoplasias mieloides linfoides con eosinofilia y la tirosina quinasa que se forma a partir de este gen de fusión, ¿sí? Que da lugar a la patología. Una enfermedad típica que es por un gen de fusión, por una tirosina quinasa, que no es la eosinofilia, es la leucemia mieloide crónica, no sé si les suena un poco más por lo menos, ¿sí? Entonces son entidades determinadas por la WHO. Y otra es la leucemia eosinofílica crónica, que antes se llamaba no especificada, ahora se le sacó esa parte, y vamos a ver los criterios para cada una de estas. Pero bueno, esto es bien del hematólogo. Cuando yo descarté como clínico todas las otras cosas es cuando yo se lo voy a mandar al hematólogo. Y después están las leucemias mieloides crónicas atípicas con eosinofilia, las leucemias mielomonocíticas crónicas con eosinofilia, las LMA con eosinofilia, que no son las típicas eosinofilias, sino son enfermedades que tienen que además cruzan con eosinofilia, ¿sí? Pero bueno, como ven, la clasificación es bastante compleja y ya todo esto es cuando el paciente va derivado al hematólogo. Y para digamos, simplificarlo un poco, están estas que les dije en este cuadrito a la izquierda, las hipereosinofilias con este síndrome mieloproliferativo que podrán ser asociadas a estos genes de fusión. Está la otra variante que es bien del hematólogo, que es asociada a una expansión de linfocitos T, que es la segunda entidad que está en el cuadro. Están las idiopáticas, las que no tienen causa, a pesar de que le hice todos los estudios que le tengo que hacer. Y está la leucemia eosinofílica crónica, que en este gráfico todavía sigue figurando con NOS, eso se sacó de la nueva clasificación, pero es un detalle. Y esto era la clasificación de la WHO del 2016, lo que usamos hasta hace muy poco, que es muy parecida. Lo que cambió en la WHO 2022 es que le sacaron el NOS, el no especificado, de la leucemia eosinofílica crónica, y estos trastornos, como ven, mieloides linfoides asociados con eosinofilia de anormalidades, como les dije, cambia un poquito el nombre, que se llama asociado a genes de fusión que dan lugar a las tirosinas quinasas, ¿sí? Es un detalle el cambio en la clasificación. ¿Y qué es esta leucemia eosinofílica crónica? Bueno, muchas veces es por descarte. Tengo que tener la hiperosinofilia. Se dice por más de 6 meses en la clasificación de la WHO del 16, ahora con que sean más de 4 semanas alcanza. En la médula ósea, que hay proliferación, cuando digamos, se ve en la biopsia de médula ósea, hay proliferación de eosinófilos y suele haber un cierto grado de displasia de la médula. Y no cumple criterios para otras enfermedades mieloides, o sea, no es una LMC, no es un mieloproliferativo
como la policitemia vera, no es ninguna de las otras cosas, tengo que descartar las otras cosas. No tiene que haber esos reordenamientos de esos genes que les dije, el PDRF alfa, el beta, todos esos, es como de descarte. No tiene que ser una leucemia aguda, porque es una entidad crónica, o sea, tiene que ser menos de 20% de blastos, pero puede haber blastos. Y no es una... hay LMAs que no necesitan tener el 20% de blastos, por eso, por ejemplo, la LMA que tiene una inversión del 16, si ya está la inversión del 16, hago el diagnóstico de la LMA y no es una leucemia eosinofílica crónica. Y hasta hace poco tenía que haber, una de las cosas era o detectar alguna anomalía en el cariotipo o que haya blastos, que no lleguen a ser una leucemia mieloide aguda. Pero esto de los blastos se sacó en la nueva clasificación, o sea, tengo que tratar de demostrar una alteración clonal, una alteración del citogenético, alguna alteración molecular. Pero muy difícil de hacer porque también el acceso a tener todo lo que se necesitaría a veces pasa al ámbito de la investigación, poder tener todo un panel mieloide de genes de mutaciones, ¿sí? Entonces, bueno, a veces se asocia, por ejemplo, en el cariotipo tener trisomías del 8, es bastante común, es tener los hallazgos de la eosinofilia sin tener ninguna otra causa y por ahí encontrar alguna alteración cromosómica en el citogenético. Y si tuviera estudios moleculares de última generación, como es el NGS, que es un estudio de secuenciación de muchos genes, podría llegar a determinar la clonalidad de esa manera. Esta enfermedad, en general, porque es importante saber, bueno, porque en general tiene una evolución bastante tórpida, en general la mediana de sobrevida no suele ser más de 22 meses y suele tener una tendencia a progresar a una leucemia aguda, una LMA, ¿sí? Bueno, y un poco vamos a decirlo muy cortito cada uno, estas neoplasias con eosinofilia y los genes de fusión, está la que es tipo alfa. ¿Por qué es importante determinar esta neoplasia? Bueno, porque este gen de fusión responde a un medicamento particular que es como el que se usa en la leucemia mieloide crónica, que es el imatinib. Entonces, pacientes que sean sintomáticos, si yo les detecte esta alteración, que incluso se puede detectar en sangre periférica, es muy importante porque hay un tratamiento específico que es el imatinib, ¿sí? Muchas veces dentro de las eosinofilias hematológicas es la más frecuente, ¿sí? Y puede cursar con esplenomegalia, con hepatomegalia, suelo tener en el laboratorio anemia, aumento de la vitamina B12, de la triptasa también, por estimulación de los mastocitos, y bueno, y hay ciertos hallazgos que nos dirá el patólogo en la médula ósea. Después está una que es del PDRF beta. Esta beta, porque es importante también cuando descarté la otra, hay una secuencia donde se piden los estudios, que este rearreglo también puede responder a imatinib como la leucemia mieloide crónica, por eso es importante saberlo, pero en general se necesitan más dosis. Y es una enfermedad que puede tener un curso clínico peor y también puede, podrían cualquiera de estas evolucionar a una LMA, pero no tanto como una siguiente que les voy a mostrar, que es más rara, que es la que está asociada al rearreglo del factor de crecimiento del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, ¿sí? Que esta no suele responder al imatinib y esta tiene mucho más riesgo de progresión a una leucemia aguda que las otras, o sea, suele tener un curso clínico peor, es mucho menos frecuente, ¿sí? Y después existen otras mucho más raras y mucho más difíciles de diagnosticar y en casi ningún lado se puede hacer, que es por el rearreglo del JAK2, en general con ese gen que es el PCM1, pero hay otros rearreglos, y suele tener también una presentación clínica que se convierte rápidamente a una leucemia aguda, ¿sí? Ahora, esto que es este gráfico, que parece una locura, es bueno, que estos genes de fusión se pueden rearreglar con un montón de genes, no hay un único gen, y lo que se detecta en los estudios moleculares es una parte del gen de fusión nada más y no se detecta, no se busca contra quién se rearregla porque hay un montón de posibilidades. Esto es más del hematólogo, es un título informativo. ¿Y qué es el síndrome hipereosinofílico variante linfocítica? Es una entidad, una eosinofilia reactiva, pero es del hematólogo. ¿Y cómo se diagnostica? Se diagnostica porque se hace un estudio que es cuantificar
con citometría de flujo, no sé si habrán escuchado que es una citometría de flujo, que es ver célula por célula y ver las características fenotípicas que tiene. Es como decir, tengo ojos azules, tengo ojos marrones, tengo pelo negro, tengo pelo rubio. Entonces, con eso informan los CD, que es la forma que informa la citometría, y pueden ver que hay una población clonal T, sin llegar a ser un linfoma, sin llegar a ser una leucemia aguda, y se supone que esos linfocitos están como interconectados con los eosinófilos y de manera reactiva hacen que haya un aumento de los eosinófilos, ¿sí? Y no tengo que tener ausencia de todos los otros estudios que sean totalmente negativos para decir que es esta entidad, ¿sí? Y suele no tener un tratamiento específico, se trata los síntomas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito del tratamiento. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? Bueno, la mayoría de las veces que llega un paciente con eosinofilia no tiene nada, ¿sí? Viene que lo mandó el clínico, que no tiene absolutamente nada, y tiene eosinófilos por ahí 1000, 1500, 2000, y no tiene absolutamente nada, o por ahí una rinitis. Bueno, entonces, si llega directamente al hematólogo, el hematólogo le tiene que pedir descartar los parásitos, descartar cualquier enfermedad que sea reactiva. ¿Qué puede haber? Síntomas alérgicos, que es algo bastante frecuente, pero la mayoría, les digo, vienen asintomáticos. O puede ser también una presentación muy sintomática con hepatoesplenomegalia, con una enfermedad rápidamente evolutiva, ¿sí? Pero la mayoría, como les digo, no tienen nada, ¿sí? ¿Y qué vemos? Bueno, vemos una eosinofilia, podemos ver eosinófilos maduros, podemos ver en la sangre que ya hay cierto grado de displasia, puede haber anemia o no, o nada, puede haber plaquetas bajas o no. Y bueno, lo que es importante es saber si ese paciente realmente es asintomático, es saber si ese paciente no tiene daño de órgano blanco. ¿Cuáles son los daños de órgano blanco? Bueno, tener alguna lesión en piel o no tener nada, hay que haya compromiso pulmonar, gastrointestinal, y algo muy importante en los síndromes hipereosinofílicos es descartar que no haya una fibrosis endomiocárdica, ¿sí? Eso es como la principal manifestación y la más grave, que se supone que es esta interrelación entre los mastocitos y los eosinófilos que pueden dar esta miocardiopatía fibrótica, ¿sí? Que eso se puede ver con una resonancia cardíaca. Y bueno, ¿y cómo tengo que descartar todo esto? Bueno, tengo que ver un frotis, tengo que ver el hemograma completo, ver cómo es el dosaje de vitamina B12, que muchas veces es alto, ver si tiene alguna manifestación de alguna enfermedad, porque yo tengo que descartar linfomas, neoplasias, tengo que tratar de descartar todo. Se pueden dosar las inmunoglobulinas E, que muchas veces van a dar altas, así que demasiado no sirve, pero siempre es bueno tener un valor basal. Ver si tiene alguna manifestación alérgica, si necesito hacer pruebas de alergia, si necesito biopsiar esa piel porque tiene manifestaciones de piel y que eso no sea una vasculitis. Y bueno, este paciente también descartar que no tenga nada autoinmune, todo el panel reumatológico que se tenga que hacer, sobre todo los ANCA, que están muy asociados a la eosinofilia. Si hay sospecha de enfermedad pulmonar, tener imágenes pulmonares, ver si necesito hacer algún estudio complementario más respiratorio, por supuesto, tener un coproparasitológico y por ahí empezar a dosar anticuerpos de distintos parásitos, como trichinela, toxocara, toxoplasmosis, chagas, todo eso mínimo lo tengo que tener y eso, digamos, tiene que estar pedido desde el médico, si deriva a un hematólogo, desde el médico clínico. Las serologías virales, y si hay sospecha de una neoplasia, un linfoma, bueno, tener una tomografía, un scan total donde yo pueda descartar con contraste que no haya adenopatías, que no haya hepatoesplenomegalia. Y si sospecho que no hay nada de todo esto, pero hay que descartar esa variante linfocítica, tener una citometría de sangre periférica, que eso lo va a pedir el hematólogo, para ver esa variante linfocítica. Entonces, siempre que yo no tenga ninguna causa obvia y tengo esta eosinofilia, bueno, ahí sospecho la eosinofilia clonal del hematólogo. Entonces el hematólogo, ya acá por ahí ya pasa del ámbito del médico clínico, va a pedir en secuencias primero descartar ese gen de fusión, que es el PRF-alfa, que responde a bajas dosis de imatinib y es uno de los más frecuentes. Y bueno, y el hematólogo tendrá que hacer todos los estudios, que esto ya excede a lo que es el médico clínico de médula ósea, de estudios moleculares, que son específicos del hematólogo.
y, como dijimos, tener una evaluación que no haya daño de órgano blanco. Entonces, esto es un algoritmo que por ahí, si me parece medio difícil, es, bueno, primero que tengo que hacer, buscar las causas reactivas. Si la encuentro, bueno, ya es esa la causa y se acabó el problema y trataré la causa determinada. Si es negativo, el siguiente paso es, como dijimos, primero descartar ese PDRF alfa que se puede hacer en sangre periférica, ya lo va a ver el hematólogo, y si es negativo voy a ir empezando a descartar las otras causas de eosinofilia clonal, ¿sí? Y si tengo daño de órgano blanco, es la urgencia del tratamiento, y en el caso de que ustedes tengan al paciente, derivarlo rápidamente y empezarlo a tratar rápidamente. Entonces, no olvidar esto, los órganos blancos, y que cuando hay complicaciones cardíacas, neurológicas, tromboembólicas y eosinófilos más de 100.000, eso es una urgencia, eso requiere una terapia urgente con corticoides de 1 miligramo kilo, es la única causa, o sea, estas son las causas de urgencia, no es que encuentro eosinófilo y le tengo que dar corticoides. Y como es difícil de descartar estrongiloides, y si yo tengo el estrongiloides y le doy corticoides, puedo hacer una estrongilosis diseminada, y eso es una situación muy grave. Entonces, hay muy pocas personas creo que hay una parasitóloga que trabaja en el hospital de clínica, que creo que es la única que hace la PCR para el estrongiloides. Entonces, la mayoría de las veces no se va a descartar, entonces es tratar si al paciente le voy a dar esa cantidad de corticoides como si tuviera el estrongiloides. Así que eso es como, creo que uno de los mensajes más importantes para ustedes. ¿Y cuáles son los tratamientos? Bueno, cuando las eosinofilias son hematológicas, no hay muchos tratamientos, la verdad que es bastante difícil. Están estas que responden al imatinib, pero la leucemia eosinofílica crónica, la idiopática, la asociada a esa expansión T, no tienen tratamiento sintomático. Si hay manifestaciones alérgicas, serán antihistamínicos, corticoides. Si hay muchos valores, muy altos los valores y es sintomático, se puede citoreducir con una especie de quimioterapia que es para bajar los valores, que es la hidroxiurea. Se pueden usar también terapias como de supresión inmunológica. Y después hay algo que está cobrando bastante importancia, que es el mepolizumab, que es un anticuerpo, les voy a mostrar un gráfico, que es bastante importante para cuando las manifestaciones alérgicas no responden a los tratamientos comunes convencionales de una respuesta inflamatoria alérgica. Entonces, resumiendo esto, para la emergencia que dijimos, es los corticoides altas dosis. Para estos rearreglos específicos que detecta el hematólogo, es el imatinib, 100 miligramos para el alfa o 400 miligramos para el beta. Para algunas asociaciones de rearreglos con el JAK se está estudiando el uso del ruxolitinib porque es un inhibidor del JAK2. Y después aquellos que progresan rápidamente una leucemia aguda se trata como una leucemia aguda y con trasplante halogénico de elección, ¿sí? Y para los síndromes hipereosinofílicos idiopáticos o esta variante linfocitaria, pueden ser los tratamientos con corticoides, puede ser imatinib, se prueba a veces aunque no haya un gen específico, un rearreglo específico, se puede tratar con inmunosupresores, con este mepolizumab, que es como un antialérgico más potente. Y lo muy importante, si el paciente no tiene nada, no se trata, por más que tenga la eosinofilia, ¿sí? Eso es como una de las cosas más importantes, pero hay que hacer un seguimiento de cerca, ¿sí? Bueno, esas son las dosis del mepolizumab. Y bueno, y esto es un poco resumiendo lo mismo en los tratamientos que hay. No hay muchos tratamientos, salvo cuando hay esos genes de fusión específicos, y tratamiento es más que nada el sintomático. Y acá en investigación todas las moléculas que hay para todos los receptores o mecanismos moleculares. El mepolizumab lo que hace, esta droga que está bastante adelantada en sus investigaciones y se están usando, digamos, es un inhibidor de la interleuquina 5, pero hay muchos más en desarrollo que se usan para otras cosas, como dijimos recién el ruxolitinib, que es un inhibidor del JAK2 para algunos que tengan alteración del JAK2. Después para alteraciones que tengan que ver con el FLT3, inhibidores del FLT3, que son medicamentos que se usan en otras patologías
hematológicas. Pero bueno, esto es bien del hematólogo, así que excede un poco. Y como conclusiones de esto, bueno, es un grupo heterogéneo de trastornos. Los trastornos no hematológicos son la mayoría, los hematológicos son los primarios, los clonales, y que siempre hay que descartar el potencial daño de órgano blanco, ¿sí? Y que tener en cuenta, el grado de eosinofilia no predice la manifestación clínica ni la afectación orgánica, tampoco la etiología, hay que ver, y si hay una etiología clara, por supuesto hay que tratarlo. Siempre buscar el compromiso de órgano blanco, porque eso sí es una urgencia, y que los casos asintomáticos, como dijimos, no se tratan, pero se monitorean de cerca. Y bueno, como futuro, muchos estudios moleculares que se hacen en muchas patologías hematológicas van a ayudar para poder clasificar mejor, porque la verdad muchos de estos pacientes no quedan, se sabe que es una eosinofilia hematológica, pero no se puede terminar de saber si es una leucemia eosinofílica crónica o es una idiopática. A veces es difícil terminar de ponerle el diagnóstico definitivo final porque están muy superpuestos los diagnósticos, ¿no? Así que bueno, estas